Bueno, buenos días a todos. No me voy a presentar nuevamente porque ya me conocen, ya he dado una charla para este mismo curso de actualización en VIH-Sida, curso teórico práctico, pero agradezco nuevamente a los directores, doctor Nicolás Liste y doctora Alejandra Rodríguez, y por supuesto a Gabriela Piovano, a la doctora Piovano, que es quien me contactó para estas charlas. La verdad que el tema es un tema muy interesante e importante, y la relación entre el cáncer y el SIDA es una relación cada vez más estrecha y de la que cada vez sabemos más. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos aspectos epidemiológicos, clínicos y diagnósticos que hacen de esta complicación una de las más graves que puedan tener esta población de pacientes. De acuerdo a los datos que nos brinda el Ministerio de Salud, se estima que existen aproximadamente 130.000 personas con infección por VIH, o sea, seropositivas para el virus de la inmunodeficiencia humana, y que se denuncian aproximadamente 5.500 casos nuevos por año, y de estos casos nuevos, casi la mitad son mujeres, con un promedio de edad de 33 años. Esto es importante porque la relación hombre-mujer se ha ido achicando cada vez más y en este momento prácticamente es igual para ambos géneros. Desde la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad, la expectativa de vida de estos pacientes se ha prolongado sustancialmente, es prácticamente muy parecida a la de la población general y por lo tanto han aparecido nuevas complicaciones asociadas con la edad, entre ellas complicaciones oncológicas, y se ha reducido un tanto la incidencia de algunas patologías oncológicas, como el sarcoma de Kaposi y el linfoma primario del sistema nervioso central, aunque no podemos olvidar que hay un 30% de los pacientes en los cuales el diagnóstico se hace tardíamente y esos pacientes tienen el mismo riesgo de padecer la neoplasia marcadora del SIDA que tenían años atrás. Las neoplasias asociadas al SIDA se pueden clasificar en marcadoras y no marcadoras o no definitorias de SIDA. Dentro de las marcadoras, que se denominan así porque su incidencia es sustancialmente mayor en la población VIH positiva que en comparación con la población general, encontramos el sarcoma de Kaposi, los linfomas de tipo no Hodgkin, después vamos a ver qué pasa con la enfermedad de Hodgkin, y el carcinoma de cuello uterino invasor, a lo cual nosotros le agregamos también el carcinoma intraepitelial invasor del canal anal, como vamos a ver un poquito más tarde. Estas tres neoplasias marcadoras, o cuatro, si ustedes quieren, se asocian en su patogenia a infecciones virales crónicas. El sarcoma de Kaposi con el herpes 8, los linfomas no Hodgkin con el virus de Epstein-Barr, y algunos también el herpes 8, y el carcinoma de cuello uterino y el cáncer escamoso anal con la infección crónica por el virus del papiloma humano. El sarcoma de Kaposi representa una de las enfermedades paradigmáticas de la enfermedad de HIV-Sida. Fue una de las enfermedades que primero se diagnosticó en estos pacientes, junto con la neumonía por Pneumocystis jirovesi, allá por el año 1981, pero no es una neoplasia nueva. El sarcoma de Kaposi fue descrito ya en el año 1872 por el dermopatólogo húngaro Moritz Kaposi, que describió lo que se conoce hoy como el sarcoma de Kaposi clásico, que es una neoplasia indolente, de lenta evolución, que se localiza solamente en las piernas de los pacientes afectados y que puede generar algunos trastornos locales, pero no produce manifestaciones clínicas ni diseminación sistémica. Los dermatólogos lo conocen bien y era una enfermedad relativamente rara hasta la aparición de la epidemia de VIH. Moritz Kaposi ya lo describió como sarcoma hemorrágico idiopático múltiple y en ese nombre que le dio originalmente
ya prácticamente está describiendo toda la enfermedad. Hoy por hoy, el sarcoma de Kaposi que nos interesa a nosotros es el epidémico, el asociado al VIH-Sida, y es una enfermedad oncológica general diseminada que afecta piel y mucosas, fundamentalmente la de la cavidad oral, pero no únicamente la de la cavidad oral, y que produce compromiso sistémico también, ganglios, tubo digestivo y pulmón, que por supuesto modifican sustancialmente el pronóstico de estos pacientes. El sarcoma de Kaposi es 20.000 veces más frecuente en la población con SIDA que en comparación con la población general, de ahí que sea una enfermedad marcadora de SIDA. Predomina en pacientes homosexuales y bisexuales o en parejas de hombres bisexuales. Tiene una incidencia de un 10 a un 20%, en algunas oportunidades es la primera manifestación de la enfermedad, y se relaciona en su patogenia con el herpes virus tipo 8, que también se denomina herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi. Existen 4 formas clínicas, como ya dije, el clásico, descrito por Kaposi en 1872, que afecta a ancianos de la cuenca del Mediterráneo, italianos o israelíes, y con esas características que ya dijimos. El endémico, que se observa en niños y adolescentes africanos, sobre todo en áreas en donde hay una alta endemia de infección por VIH. El adquirido, que es el de los trasplantados, especialmente trasplantados renales que se inmunodeprimen para que no rechacen el trasplante con la ciclosporina y algunos otros inmunodepresores. Y el epidémico asociado al SIDA, que es el que nosotros vamos a ocuparnos y que es por supuesto hoy el que presenta el mayor número de casos. El herpes virus tipo 8 es un cofactor que interviene en la patogenia de todas las formas clínicas que hemos descrito del sarcoma de Kaposi. En los pacientes VIH-Sida es la enfermedad oncológica más común, con una relación hombre-mujer de 200 a 1, y es una patología oncológica vascular, multifocal y proliferativa. Decimos vascular porque la característica histopatológica es la proliferación vascular, o sea, es una neoplasia angioproliferativa. Ya dijimos que predomina en hombres homo bisexuales, y aquellos pacientes que están infectados con el HIV y también lo están con el herpes 8 tienen un 50% más de probabilidad de desarrollar un sarcoma de Kaposi que aquellos que son herpes 8 positivos y HIV negativos. Así que el herpes 8 tiene un papel muy importante en la patogenia de esta neoplasia. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad neoplásica se caracteriza por comprometer primeramente la piel, en la mayoría de los casos, suele ser el inicio de la enfermedad. Puede haber compromiso ganglionar hasta en un 30% de los pacientes, compromiso de la cavidad oral también hasta en un 30% de los pacientes, 15% como manifestación inicial de la enfermedad, sobre todo comprometiendo paladar duro, paladar blando y encías, y el tubo digestivo, que se compromete en un 40% de los casos, especialmente estómago duodeno, con lesiones que se localizan en la submucosa y que se diagnostican por la fibroendoscopía digestiva alta. Generalmente son muy poco sintomáticas estas lesiones, raramente pueden dar hemorragia digestiva. Las lesiones de la piel muchas veces se asocian con linfedema, sobre todo en aquellos lugares donde hay tejido conectivo laxo, como la cara, los genitales y las piernas. Y ese linfedema es un marcador de mal pronóstico porque es de muy difícil tratamiento y de muy difícil resolución. Las lesiones cutáneas pueden tener cualquier característica semiológica, pueden ser máculas, pápulas, placas o nódulos. Pueden asociarse, como ya dijimos, al linfedema en áreas de tejido conectivo laxo. Y es muy importante tener en cuenta el número de lesiones cutáneas porque tiene valor pronóstico. Más de 10 lesiones cutáneas, mal pronóstico; menos de 10 lesiones cutáneas, mejor pronóstico. El tamaño, su color rojo violáceo característico por la proliferación vascular, y siempre hay que buscar las lesiones como sitios cutáneos comprometidos inicialmente detrás de las orejas, en la nariz, en el dorso de los pies, en los genitales y en los miembros inferiores. Son las localizaciones más comunes
por lo menos como inicio de la enfermedad oncológica. Aquí tenemos algunas lesiones bien características, la de la izquierda en el espacio interdigital de los pies. Es muy común que haya lesiones en esos lugares y ahí hay que ir a buscarlas. En este caso se asocia con una onicomicosis de todas las uñas del pie, que también es bastante sugerente de inmunodeficiencia. Y la otra es una lesión nodular en uno de los brazos que con la que debe hacerse diagnóstico diferencial, sobre todo con la angiomatosis basilar o angiomatosis epitelioide. Las lesiones cutáneas, que ya dijimos que es muy importante el número y que pueden tener cualquier característica semiológica, máculas, pápulas, nódulos o verdaderas lesiones tumorales, también pueden comprometer la mucosa. Y la mucosa oral es la mucosa más comprometida o comprometida con más frecuencia, infiltrando el paladar duro, el paladar blando y las encías, fundamentalmente. Aquí tenemos un paciente que tenía, por supuesto, más de 10 lesiones cutáneas. Estas en la espalda también es una localización bastante común. Y este paciente tenía además una lesión, como se ve allí, en la mucosa de la pared posterior de la faringe. La mucosa conjuntival es la segunda en frecuencia en afectarse. Siempre hay que buscar las lesiones porque a veces son muy pequeñas, como en la imagen de la izquierda, y a veces son realmente muy evidentes como en la imagen de la derecha. Siempre esas lesiones que comprometen las mucosas tienen ese color rojo violáceo característico por la proliferación vascular y son de diagnóstico clínico relativamente sencillo. Desde el punto de vista histopatológico, es muy importante para el patólogo que nosotros lo orientemos en el diagnóstico porque a la proliferación vascular se agregan extravasación eritrocitaria y depósitos de hemosiderina y hierro fuera de los vasos, con lo cual el patólogo debe poner en marcha tinciones que pongan en evidencia el hierro para poder confirmar el diagnóstico histopatológico de esta neoplasia. El compromiso pulmonar, que se da en el 30% de los pacientes en forma sintomática y en el 15% de los casos como compromiso único, y en este caso el diagnóstico es mucho más difícil, es una localización que le da particular gravedad a esta enfermedad. El diagnóstico puede sospecharse por la radiología y la tomografía, sobre todo, que puede dar imágenes de distinto tipo, nódulos de bordes mal definidos, masas ciliares, adenopatías mediastinales, derrame pleural serohemático unio bilateral que se reproduce rápidamente. Pero lo más característico que nos muestra la tomografía y que nos debe hacer sospechar un Kaposi pulmonar es el engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Cuando nosotros en un informe tomográfico vemos eso en un paciente con lesiones compatibles, pensamos siempre en sarcoma de Kaposi, a pesar de que las lesiones no son para nada características porque otras patologías asociadas a estos pacientes pueden dar imágenes similares. Acá tenemos algunas imágenes radiológicas, radiología simple, donde se ven nódulos, donde se ven infiltrados, donde se ven adenopatías ciliares, ensanchamiento de los cilios pulmonares por adenopatías. Cuando cuando hay compromiso pleural, el derrame se reproduce rápidamente y la biopsia de pleura da exactamente la misma histopatología con proliferación vascular, células fusiformes, hendiduras vasculares y extravasación de hierro fuera de los eritrocitos y de los vasos y depósitos de hemosiderina. Cuando nosotros hacemos la tomografía computada, por supuesto, el compromiso pulmonar es bastante más evidente que en una radiografía simple, como puede verse aquí comparando a la izquierda la radiografía simple y a la derecha la tomografía computarizada, con infiltrado intersticial de vértice a base, que por supuesto compromete la función pulmonar y es de pronóstico muy reservado. También son bastante característicos de esta neoplasia los nódulos subpleurales.
Y uno cuando ve estas imágenes nodulares subpleurales, uno debe pensar en la posibilidad de un sarcoma de Kaposi asociado, por supuesto, a otras lesiones, sobre todo si son cutáneas o mucosas. La fibrobroncoscopia nos permite ver lesiones rojovinosas de aspecto similar a las cutáneas en la luz de la tráquea o de los bronquios. Esas lesiones no se deben biopsiar nunca porque son sangrantes, y uno debe ir a buscar la biopsia a lugares en los cuales pueda ver luego la evolución posterior a la toma de la muestra. El compromiso pleural es en parches, por lo tanto debe hacerse la biopsia, aquí sí se puede hacer biopsia pleural por toracoscopia. Y la histopatología no difiere de la de otras localizaciones. El tratamiento del sarcoma de Kaposi es un tumor radiosensible, por lo tanto se puede hacer radioterapia localizada, sobre todo en aquellas lesiones cutáneas muy voluminosas, con dolor o con linfedema. Y luego el tratamiento se basa en la terapia antirretroviral de gran actividad, que es por supuesto la base del tratamiento de todas las neoplasias asociadas con el VIH, y es lo primero que debemos colocarle al paciente como tratamiento. Y luego el oncólogo procederá a indicarle la quimioterapia, que es una monoquimioterapia. La doxorubicina liposomal es de elección, con un número variable de ciclos, y el paclitaxel es la segunda alternativa válida para esta neoplasia. Bueno, la segunda neoplasia marcadora son los linfomas de tipo no-Hodgkin, y lo que nosotros tenemos que saber de los linfomas asociados con el SIDA es que tienen una evolución y una forma de presentación diferente a la de la población general, como vamos a ver seguidamente. Los linfomas asociados con el SIDA se clasifican en el linfoma primario del sistema nervioso central, cuyo riesgo es 3.600 veces mayor en un paciente HIV positivo en comparación con la población general. Los linfomas no-Hodgkin sistémicos, cuyo riesgo es 100 veces mayor en los pacientes VIH positivos en comparación con la población general, mientras que la enfermedad de Hodgkin el riesgo es 10 veces mayor. No es un riesgo menor, pero el linfoma de Hodgkin no está todavía incluido como una neoplasia marcadora del VIH. Dentro de los subtipos histológicos de linfomas no Hodgkin que predominan en estos pacientes, el más frecuente es el linfoma difuso de grandes células, que representa el 70-80% de los casos, igual que en la población general. El linfoma de Burkitt, que tiene una incidencia bastante alta, del 7 al 20% de los casos corresponden al linfoma de Burkitt. Y el linfoma plasmoblástico, que es una neoplasia linfoproliferativa muy vinculada al VIH, y que, si bien es el menos frecuente, con un 3% de los casos, es el de peor pronóstico. El 80% de estos linfomas son sistémicos, y en el 70% de los casos tienen un comienzo extranodal. Y esta es la primera gran diferencia con la población general, en donde los linfomas generalmente comienzan en los ganglios. Aquí no, aquí comienzan en sitios con una gran cantidad de tejido linfoide, pero extranodales, aunque después pueden comprometer los ganglios también. El 10 a 20% son linfomas primarios del sistema nervioso central, y el 1 al 3% son linfomas de cavidades. La relación patogénica con el virus de Epstein-Barr es muy estrecha en todos los casos. En el linfoma primario del sistema nervioso central es en el 100% de los casos. Quiere decir que cuando yo veo un diagnóstico de linfoma primario del sistema nervioso central, tengo que pensar que ese paciente pueda ser VIH positivo. Los linfomas no-Hodgkin sistémicos se asocian con el Epstein-Barr en un 35 a 65% de los casos. Esto es variable de acuerdo al subtipo histológico, más con el Burkitt y el plasmoblástico, y menos con los otros subtipos histológicos. Y en el linfoma de cavidades la patogenia se asocia el herpes virus tipo 8, que es el mismo que vimos para el sarcoma de Kaposi, y también el Epstein-Barr. En una serie de pacientes que tuvimos oportunidad de atender en nuestra división, y que incluyó 105 casos de linfomas no Hodgkin diagnosticados en pacientes VIH positivos, nosotros vemos que la incidencia de linfomas no Hodgkin fue sustancialmente mayor a la del linfoma de Hodgkin.
casi un 70% contra un 30%. Y también vemos que dentro de los linfomas no Hodgkin sistémicos, que incluyó 75 de los 105 pacientes, el 61% tuvieron el comienzo extranodal y solo el 40%, 39% tuvieron comienzo ganglionar. Digo esto porque el diagnóstico se dificulta por la localización extraganglionar en pacientes que suelen tener manifestaciones clínicas bastante parecidas a las de las enfermedades infecciosas que pueden tener estos pacientes, como pérdida de peso, fiebre vespertina, fiebre prolongada, sudoración nocturna, lo que los oncólogos llaman síntomas B, lo que nosotros llamamos síndrome de impregnación, y dentro de las localizaciones extranodales o extraganglionares, uno tiene que ir a buscar los linfomas en los lugares donde hay más tejido linfoide, y esto es en el tubo digestivo, el lugar más común, en la piel, también con una gran cantidad de tejido linfoide, en la médula ósea, y finalmente en el sistema nervioso central. Dentro del tubo digestivo, la boca es un sitio de una localización muy frecuente de los linfomas no Hodgkin. El nivel de LDH, de láctico de hidrogenasa, es un valor que para nosotros nos ayuda mucho al diagnóstico cuando un paciente tiene síntomas B y tiene la LDH elevada, por encima de 470 unidades por litro. Nosotros sospechamos la posibilidad de un linfoma. Y ahí empezamos a buscarlo en el tubo digestivo, en la piel, en la médula ósea. Y ustedes fíjense que en esta serie de 75 pacientes, casi un 80% tuvieron una LDH elevada. Quiere decir que la LDH elevada nos sirve a nosotros como un marcador de diagnóstico o de sospecha diagnóstica. El compromiso de la médula ósea no resulta tan frecuente en los linfomas no Hodgkin como manifestación general, pero sí puede serlo como manifestación inicial de estos linfomas en los pacientes VIH positivos. En la serie nuestra tuvieron infiltración de la médula ósea un 23% de los pacientes. Muchos de ellos, la médula ósea fue la primera manifestación, la primera localización de la neoplasia, y uno siempre debe sospecharla en todo paciente VIH positivo que tiene pancitopenia y fiebre, que bien puede responder a otras etiologías, incluso infecciosas, por supuesto, la tuberculosis, las micobacterias atípicas, la histoplasmosis, pero uno debe pensar que si a esa infiltración de esa pancitopenia y fiebre se suma una LDH alta, uno debe sospechar la posibilidad de un linfoma de comienzo en la médula ósea. El linfoma de Burkitt es bastante característico en estos pacientes. Siempre que uno tenga un diagnóstico de linfoma de Burkitt debe sospechar que el paciente sea VIH positivo. La localización en la cavidad oral es una de las más frecuentes, como tenía esta mujer joven, donde uno ya veía semiológicamente en la cara una deformación a nivel de la hemicara derecha, y cuando le abrimos la boca vemos una extensa infiltración de la encía que incluye piezas dentarias y que era lo que provocaba esa asimetría facial. Esta paciente fue sometida a tratamiento con terapia antirretroviral y quimioterapia y tuvo una respuesta total al tratamiento con una resolución total de la enfermedad, y aún hoy la seguimos viendo en muy buena condición clínica. El linfoma plasmoblástico ya dijimos que es muy característico, muy asociado al VIH, es el menos frecuente de todos, pero es el más grave, y puede asociarse tanto en su patogenia tanto al Epstein-Barr como al herpes 8, y tiene una gran predilección por la localización en la cavidad oral, aunque no es la única localización de esta enfermedad. Ya dijimos que en la patogenia se asocia tanto al Epstein-Barr como al herpes 8, y la localización en la cavidad oral da extensas masas tumorales que realmente son
deben hacer sospechar este diagnóstico. Cuando nosotros vemos esto no tenemos casi duda de que se trata de un linfoma plasmoblástico. Fíjense cómo compromete paladar duro, paladar blando, encía, incluye piezas dentarias, y estas lesiones también pueden, además del trastorno anatómico que producen, pueden producir trastornos para la deglución, y el paso de los alimentos puede incluso llegar a ulcerarlas. Esa localización es muy característica. Fíjense la inclusión de piezas dentarias en la extensa lesión tumoral que compromete la encía y deforma la cara. Aquí tenemos otro paciente con una masa tumoral intraoral que incluye piezas dentarias, para nosotros muy característica del linfoma plasmoblástico, y ese fue el diagnóstico histopatológico. Luego de la toma de la muestra para biopsia y examen histopatológico, y a la derecha se ven las imágenes tomográficas con infiltración de la mandíbula y de las partes blandas adyacentes. El tratamiento de los linfomas asociados con el SIDA, de los linfomas no-Hodgkin, no difiere de lo de la población general. La terapia antirretroviral debe ser el tratamiento inicial, y luego el oncohematólogo dispondrá qué tipo de esquema orienta para ese paciente. Es muy importante el compromiso o no de la médula ósea, porque el compromiso de la médula ósea da menos posibilidades en cuanto a los recursos terapéuticos oncológicos, y la toxicidad de las drogas puede incrementar ese compromiso, esa pancitopenia por la infiltración medular. O sea que la infiltración de la médula ósea es de mal pronóstico, lleva a los pacientes al estadio 4 de la enfermedad neoplásica o linfoproliferativa, y limita bastante las posibilidades terapéuticas. Las neoplasias no marcadoras del SIDA son aquellas que, si bien no tienen la incidencia de las que ya vimos, se presentan en estos pacientes con algunas características y alguna incidencia mayor que en la población general. Ya hace unos años, esta prestigiosa publicación americana alertaba de que las enfermedades neoplásicas iban a constituir una verdadera epidemia dentro de la epidemia de VIH-Sida, y que aproximadamente un 40% de los pacientes con SIDA iban a desarrollar alguna neoplasia en algún momento de la historia natural de la enfermedad. Esta otra publicación de unos años más tarde, ya cuando estaba implementada la terapia antirretroviral de gran actividad, esta ya hablaba de la importancia de las neoplasias no marcadoras de SIDA como causa de muerte en los pacientes VIH positivos. Y este trabajo italiano mostró el exceso de mortalidad o la importancia de las neoplasias no marcadoras de SIDA en los pacientes VIH positivos como causa de mortalidad. En una enorme serie de más de 15.000 pacientes con neoplasias e infección por VIH en los Estados Unidos entre los años 2004 y 2007, ya en plena época de la terapia antirretroviral de gran actividad, fíjense ustedes que prácticamente la incidencia de neoplasias marcadoras y no marcadoras fue prácticamente idéntica. Cuando nosotros tomamos solamente las neoplasias no marcadoras, que fueron más de 7.500 casos, fíjense que el 70% de los pacientes ya tenía diagnóstico de SIDA y un 30% estaba en otros estadios de la historia de la enfermedad. También hay que tener en cuenta que la mediana de edad al diagnóstico del HIV se ha ido corriendo hacia la derecha paulatinamente. En la era previa a la terapia antirretroviral de gran actividad, años 91-95, la mayoría de los pacientes se encontraban en el rango etario de 30 a 39 años. En la era que llamamos de la targa temprana, entre el 96 y el 2000, ya la mediana edad estaba entre los 30 y los 50 años, por la mayor supervivencia de los pacientes. Y el diagnóstico de
de HIV en la targa tardía, entre el 2000, 2005 y hasta la actualidad, se hace cada vez en pacientes con una mediana edad mayor, en este caso de 40 a 40, la mayoría entre 40 y 49 años. También se modificó mucho el tiempo hasta el diagnóstico de SIDA en las distintas etapas: pretarga, targa inicial, targa temprana y targa tardía. El diagnóstico de SIDA se alcanzaba dentro de del primer mes, del primer año, perdón, de realizado el diagnóstico de la infección por VIH en la era pretarga. En la targa temprana ya el diagnóstico de SIDA se hacía mucho más tardíamente, los pacientes vivían mucho más sin ese diagnóstico, entre los 2 años y los 5 años posteriores al diagnóstico de la infección por VIH. En la etapa de targa tardía, ya los diagnósticos de SIDA se hacen entre los 5 y los 10 años posteriores al diagnóstico de la infección por VIH. Quiere decir que la terapia antirretroviral ha ido postergando la llegada de los pacientes a la etapa de inmunodeficiencia y menos de 200 CD4. Las enfermedades, la neoplasia marcadora de SIDA, han ido descendiendo en su incidencia a lo largo de los años, y especialmente a partir del año 96, con la implementación de la terapia antirretroviral de gran actividad. Tanto las neoplasias no marcadoras de SIDA se han mantenido en la misma incidencia, y por el contrario incluso han aumentado su incidencia a medida de que se prolonga la supervivencia de los pacientes. Estas neoplasias no marcadoras de SIDA incluyen al linfoma de Hodgkin. Aquí sí, la enfermedad de Hodgkin, que ya dijimos que un paciente VIH positivo tiene 10 veces mayor riesgo para desarrollar un linfoma de Hodgkin que la población general. Por lo tanto, si yo veo un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, tengo que sospechar la posibilidad de una infección por VIH. El carcinoma intraepitelial anal, equivalente al carcinoma de cuello uterino en la mujer. El hepatocarcinoma y el cáncer de pulmón. El linfoma de Hodgkin se asocia en su patogenia con el virus de Epstein-Barr. El carcinoma intraepitelial anal, ya dijimos, con el virus del papiloma humano. El hepatocarcinoma con los virus de hepatitis B y C. Y el cáncer de pulmón, igual que en la población general, con el tabaquismo. Pero aquí también vemos que estas neoplasias no marcadoras se asocian en su patogenia con infecciones virales crónicas. El riesgo de padecer un linfoma de Hodgkin, ya dije, es 10 veces mayor que en la población general. De desarrollar un carcinoma intraepitelial anal invasor es 30 veces mayor que en la población general. Por eso nosotros propusimos en alguna oportunidad que esta neoplasia se incorpore como neoplasia marcadora de SIDA. El hepatocarcinoma el riesgo es 5 veces mayor, y el cáncer de pulmón el riesgo es 3 veces mayor. El linfoma de Hodgkin, nosotros tuvimos oportunidad de analizar una serie de 30 pacientes. El factor de riesgo más importante fue la adicción a drogas intravenosas, hoy menos común que otro tipo de adicciones, pero parece ser que la adicción a drogas intravenosas es un factor de riesgo independiente para desarrollar un linfoma de Hodgkin, más allá del VIH. Pero en esta serie fue el factor de riesgo más común para la adquisición de la infección por VIH. Contrariamente a lo que ocurría con los linfomas no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin tiene una presentación predominantemente nodal, como pudimos ver en esta serie, y la afectación extranodal, que se vio solamente en 7 pacientes, correspondió al compromiso hepatoesplénico en 6, y en un caso una localización con compromiso del sistema nervioso central. Los subtipos histológicos difieren también de los de la población general. Celularidad mixta y depresión linfocitaria son los 2 subtipos histológicos más frecuentes en estos pacientes, y ambos son los de peor pronóstico en comparación con los otros subtipos histológicos. En 26 pacientes pudimos evaluar la condición frente al virus de la hepatitis C, y
tuvimos una positividad de 12 pacientes con coinfección VIH, virus C de hepatitis. El compromiso de la médula ósea se dio en el 55% de los pacientes, mayor que en los linfomas no Hodgkin, y también, igual que dije en este tipo de linfomas, con la posibilidad de que sea la manifestación inicial de la enfermedad para sospecharla en pacientes con pancitopenia y fiebre. El carcinoma escamoso anal es una neoplasia muy característica en estos pacientes. Los cánceres anales se clasifican en aquellos que comprometen el canal anal y que son el 85% de los casos, y los que comprometen la piel perianal, que son el 15% restante. Los del canal anal son neoplasias infiltrativas e invasivas, y los del margen anal evolucionan como cualquier tumor de la piel. Es un tipo de neoplasia poco común, representa solo el 1.5 al 2% de todos los tumores del tubo digestivo inferior. La incidencia es creciente en la población HIV positiva, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres. El subtipo de HPV 16 es el que se asocia con más frecuencia a la patogenia, y cuando un paciente HIV positivo tiene más de 15 años de infección, tiene un riesgo 12 veces mayor de desarrollar un carcinoma escamoso anal que aquellos con menos de 5 años de infección. Y esto es independiente de la respuesta al tratamiento antirretroviral y del nivel de CD4. Ya dijimos entonces que dentro de los factores de riesgo está la infección por HPV subtipo 16, la infección por múltiples subtipos de HPV, las relaciones sexuales anales receptivas con parejas múltiples y los antecedentes de infección por HPV en otros lugares, cuello uterino, vulva, pene, representan factores de riesgo asociados a la infección por VIH para desarrollar un carcinoma escamoso anal. La prevalencia de infección por HPV es muy alta en pacientes HIV positivos, en hombres que tienen sexo con otros hombres. En esta serie llegó a un 85% de pacientes con infección por HPV, cualquier subtipo y coinfección por VIH. Y desde el punto de vista citológico e histopatológico se lo clasifica de manera similar al carcinoma intraepitelial cervical de cuello uterino. En lugar de ser SIN, es AIN. AIN 1, AIN 2 representan displasias, es decir, alteraciones citológicas de bajo grado o de grado moderado a severo, y ya el AIN 3 representa un carcinoma in situ con un 50% del tejido anal reemplazado por células atípicas. El HPV 16 y 18 se asocian con las displasias de alto grado, AIN 2 y 3, y con el carcinoma intraepitelial anal invasivo. Ya dijimos que era independiente del nivel de CD4, que su incidencia ha aumentado en la era de la terapia antirretroviral de gran actividad, porque la supervivencia de los pacientes es mayor. Ya dijimos, el riesgo de padecer esta neoplasia es mayor cuanto mayores son los años de infección por VIH, y la neoplasia intraepitelial anal de grado 2 y 3, las displasias leves, moderadas y severas, son lesiones precursoras de este carcinoma. Es una neoplasia generalmente localizada a la región anal, no suele dar metástasis, y solamente un 20% de los pacientes tienen ganglios regionales a nivel de la región inguinal o inguinocrural. Las manifestaciones clínicas que hay que tener muy en cuenta para la sospecha son el dolor anal espontáneo o a la defecación, las fisuras o fístulas anales, asociadas o no con abscesos, la proctorragia, la presencia de lesiones exofíticas o infiltrativas endoanales que se pueden ver en la inspección, y la incontinencia y el tenesmo rectal, que tienen valor pronóstico porque están hablando del compromiso del esfínter, y la infiltración del esfínter modifica sustancialmente el pronóstico de esta neoplasia. El diagnóstico se confirma por la inspección cuando las lesiones son visibles, el tacto rectal y la anoscopía, y como podemos ver aquí, la inspección debe hacer sospechar el diagnóstico. Este paciente tenía lesiones de tipo infiltrativas y verrugosas a nivel del margen anal,
Este otro paciente tenía lesiones ya ulceradas en la región perianal, una lesión francamente verrugosa, infiltrativa, peri y endoanal, y un paciente que llegó en un estadio muy avanzado, ya con una lesión tumoral extensa, ulcerada, sobreinfectada, y que falleció en poco tiempo. El diagnóstico de confirmación es muy útil. Para el diagnóstico de confirmación es muy útil la ecografía endorrectal tridimensional, ya que nos muestra no solo la extensión de la neoplasia, sino también el grado de infiltración de los tejidos adyacentes. La rectoscopía, para ver la extensión de la neoplasia, asociada a la anoscopía, y la citología y la biopsia con el estudio histopatológico confirman el diagnóstico. Un dato importante es que es necesario tomar varias biopsias, porque puede ocurrir que haya zonas de displasia leve, de displasia moderada o grave, y zonas de carcinoma in situ o invasor. Aquí vemos perfectamente una ecografía endoanal, donde se puede ver perfectamente la infiltración perianal, como marca la flecha de la imagen de la izquierda, antes del tratamiento, y la desaparición de esa infiltración con posterioridad al mismo. Esto es lo que justifica la realización de varias biopsias, porque nosotros podemos tener, como en la imagen de la izquierda, una zona de proliferación densa de células atípicas, un carcinoma in situ, mientras que a la derecha tenemos una infiltración por células de citoplasma claro y núcleo excéntrico que se llaman coilocitos. La coilocitosis es una manifestación de la displasia por el HPV y debe hacernos sospechar la infección por este virus y la posibilidad de una neoplasia adyacente. Aquellos pacientes en los cuales encontramos hallazgos citológicos anormales deben ser sometidos a anoscopía y biopsias múltiples de la lesión, y los elementos de valor pronóstico incluyen el tamaño, la lesión mayor o menor de 5 centímetros, la extensión regional a ganglios inguinoclurales, que se da en el 20% de los pacientes, las metástasis ya dijimos que son raras, y el grado histológico, que por supuesto también tiene valor pronóstico, desde la displasia grave, el carcinoma in situ y el carcinoma invasor, como etapas de la evolución de este carcinoma. El tratamiento del cáncer anal es un tratamiento médico que ha modificado sustancialmente el pronóstico en los últimos 20 años y es un modelo de tratamiento oncológico con preservación del órgano afectado. Esto es muy importante saberlo, porque el diagnóstico precoz le asegura al paciente la curación con preservación del esfínter anal, y eso es muy importante para la calidad de vida. El tratamiento se basa en la terapia antirretroviral de gran actividad como primera etapa del tratamiento, como siempre, la quimioterapia con el esquema denominado de Nigro, que desde el año 1981 representa el mejor esquema de tratamiento, con la combinación de 5-fluoracilo y mitomicina, y la radioterapia tridimensional completan las alternativas de tratamiento de esta neoplasia, que, repito, tiene una alta tasa de curación, tiene un tratamiento efectivo y preserva el esfínter cuando se la diagnostica precozmente. El seguimiento se realiza con resonancia magnética tridimensional o ecografía tridimensional, y, por supuesto, el seguimiento clínico a través del examen, la inspección, el tacto rectal y la anoscopia. En una serie que nosotros presentamos de 8 pacientes, la mayoría de ellos fueron varones, con una mediana de edad de casi 40 años. Fíjense la mediana de CD4, 325 células, quiere decir que no, eran pacientes que no estaban totalmente inmunodeprimidos. El 62% estaba recibiendo tratamiento antirretroviral al momento del diagnóstico. El carcinoma in situ fue el diagnóstico más frecuente, con el 50% de los casos, y la supervivencia general fue de un 71% con respuesta completa al tratamiento. El cáncer de pulmón es otra neoplasia no marcadora del SIDA, pero que tiene en estos pacientes una forma de presentación y algunas características particulares que lo hacen
de sumo interés para nosotros. El cáncer de pulmón tiene una incidencia 14 veces mayor en pacientes HIV positivos, 14 veces mayor en pacientes HIV positivos, incidencia que está íntimamente vinculada, por supuesto, al tabaquismo. Y la incidencia de cáncer de pulmón se mantiene en ascenso, aún en pacientes con tratamiento antirretroviral efectivo. En este estudio, que incluyó un gran número de pacientes, se ve que la incidencia de cáncer de pulmón se incrementó desde 0,8% por cada 100.000 pacientes, en la era pre-HART, a un 6,7% en la era posterior a la terapia a la implementación de la terapia antirretroviral de gran actividad. Por lo tanto, esta neoplasia permanece como sospecha diagnóstica en pacientes con compromiso pulmonar HIV positivos, aún con buena respuesta al tratamiento antirretroviral. Este trabajo, también publicado hace algunos años, habla de una elevada incidencia de cáncer de pulmón en pacientes HIV positivos y la incidencia permanece siendo elevada aún en pacientes que tienen que reciben tratamiento antirretroviral, que tienen recuperación inmunológica o respuesta inmunológica con mejora de los CD4 y, por supuesto, asociada al consumo de cigarrillos. Igual que en el cáncer anal, no hay relación con el nivel de CD4, ya lo dijimos y lo han demostrado muchos autores. Es el cuarto tipo de neoplasia no marcadora más frecuente en pacientes HIV positivos. Si consideramos el cáncer anal, sería el quinto. El riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón es 3 veces mayor en pacientes HIV positivos, o sea que no es menor. Por eso cuando uno habla de neoplasias no marcadoras o no asociadas, no significa que no estén vinculadas a la infección por VIH, y por lo general la supervivencia es muy corta luego del diagnóstico, porque el diagnóstico se hace en estadios muy avanzados de la neoplasia. Los subtipos histológicos predominantes también, igual que habíamos visto en el linfoma de Hodgkin, son distintos a los de la población general. El 50% de los casos son adenocarcinomas, mientras que el 15% de los casos son carcinomas epidermoides, al contrario de lo que ocurre en la población general. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y no difieren del cáncer de pulmón en la población general. Tos, hemóptisis, disnea, diponía, dolor torácico, fiebre y los síndromes paraneoplásicos asociados a esta neoplasia son las formas de presentación, y también pueden ser la forma de presentación de otras manifestaciones de compromiso pulmonar en estos enfermos. Por lo tanto, la sospecha diagnóstica es muy importante. La presentación radiológica tampoco tiene características particulares: nódulos parenquimatosos, adenopatías ciliares, adenopatías mediastinales, osteólisis de costillas, derrame pleural, que pueden ser dados también por otras infecciones, por otras manifestaciones pulmonares de esta enfermedad, infecciones oportunistas u otros tumores. Por lo tanto, la fibrobroncoscopia y la biopsia precoz son mandatorias en estos pacientes. Acá tenemos una imagen de un paciente con un adenocarcinoma HIV positivo del lóbulo superior izquierdo. Aquí tenemos otro paciente con localización en el lóbulo superior derecho y un adenocarcinoma también. Ya dijimos que es este subtipo histológico común. Y este fue un paciente que evolucionó muy rápidamente hacia la defunción, con un carcinoma bronquiolo-alveolar, una forma muy grave, un subtipo histológico muy grave de cáncer de pulmón. Pero ustedes ven la imagen radiológica y puede sospecharse cualquier otra infección oportunista, una tuberculosis, una histoplasmosis, pueden dar este tipo de imagen. Las mujeres no quedan exentas de esta neoplasia, y la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres se está incrementando. En mujeres HIV positivos se incrementa con el tiempo, sobre todo si esas mujeres son además fumadoras. De manera tal que el género no debe descartar la posibilidad de esta neoplasia. Nosotros presentamos una serie pequeña de 6 pacientes. Fíjense que la mayoría de los pacientes eran muy jóvenes, menos de 50 años.
y muchos de ellos menos de 40. La mayoría de los subtipos histológicos fueron adenocarcinoma, como dice la literatura general, y fíjense ustedes que muchos pacientes estaban recibiendo terapia antirretroviral y tenían una muy buena respuesta inmunológica. De tal manera que es una neoplasia que evoluciona de manera independiente del tratamiento antirretroviral, de alta eficacia. En conclusión, el cáncer de pulmón asociado al VIH se da en varones jóvenes, de menos de 50 años y muchas veces menos de 40 años, y por eso hay que sospecharlo. Con antecedente de tabaquismo, el adenocarcinoma es el subtipo histológico más común, el curso clínico es agresivo, porque la neoplasia se encuentra en un estadio avanzado al momento del diagnóstico, estadio 3 o 4 oncológico, y no guarda relación con el nivel de CD4. Bueno, la última neoplasia que vamos a tratar o abordar es el cáncer de mama como neoplasia no marcadora de SIDA, que también tiene algunas características particulares en las pacientes VIH positivas. El cáncer de mama no parece tener una mayor incidencia en las pacientes HIV positivas en comparación con la población general, aunque, ya dije, como ocurre con otras neoplasias, tiene un curso clínico más agresivo y se presenta a edades más tempranas que en la población general, y eso es un dato a tener en cuenta para la sospecha diagnóstica. Nosotros tuvimos la oportunidad de analizar una serie de pacientes con cáncer de mama asociado al VIH en un trabajo que hicimos con colegas del Hospital Fernández, y la mediana edad al momento del diagnóstico del cáncer de mama fue de 46 años, o sea, menos de 50 años, que es una edad bastante más temprana que la edad en la que se hace el diagnóstico de cáncer de mama en la población general, que por lo general es después de los 50 años. El tiempo de evolución desde el diagnóstico del VIH y el cáncer de mama promedio fue de casi 12 años. De tal manera que es importante tener en cuenta esta neoplasia en las pacientes VIH positivas para adelantar y acortar los tiempos en que se hace el screening para esta neoplasia en las mujeres infectadas. La mediana del recuento de CD4 fue alta, 516 células, por lo tanto es otra de las neoplasias que evoluciona de manera independiente de la respuesta al tratamiento antirretroviral, de la respuesta inmunológica. 11 de las 12 pacientes que pudimos involucrar en este estudio recibían terapia antirretroviral de gran actividad, y solo una ya había tenido una neoplasia marcadora, que fue un cáncer de cuello uterino. La mayoría de las pacientes se presentaron en estadio avanzado, en estadio 3 de la neoplasia mamaria, o sea, localmente avanzado o con compromiso ganglional axilar. Fíjense ustedes que son pocas las series que relacionan el cáncer de mama con el VIH, o que han evaluado pacientes VIH positivas con cáncer de mama. Nuestra serie es una serie bastante interesante de pacientes, como ya dije, con una mediana edad de menos de 50 años, de 46 años, con una mediana de CD4 bastante alta, 516 células, y con un tiempo de evolución de la infección por VIH de casi 12 años. De manera que uno debe pensar que los controles en estas pacientes deben adelantarse y acortarse en cuanto al tiempo entre control para el screening del cáncer de mama. Como conclusión de este estudio, nosotros decimos que es importante el screening de cáncer de mama en pacientes con diagnóstico de HIV en edades más tempranas, como parte del estándar de cuidado, lo mismo que se hace la prevención y el screening del cáncer de cuello uterino. Detectado en estadios tempranos, no se pierde la chance de curación de esta neoplasia, y a medida que se obtengan más datos se pueden obtener mejores conclusiones sobre estas dos patologías, debido a que es poco lo que hay publicado en relación con esta neoplasia asociada al VIH. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y quedo a la disposición para cualquier duda o consulta.